Vamos a dar inicio, chicos. Bienvenidos al segundo día de capacitación, ¿verdad? La capacitación pues, con la que estábamos trabajando era Introducción a las Neurociencias. Y el día de hoy nos vamos a centrar en un punto específico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eli, Mónica? Muy buenas tardes con todos. Espero que este día haya sido pues muy tranquilo para ustedes y aquellos que todavía están en labores, tranquilos, ya falta poco para que vayan a casa a relajarse. Ok, el día de ayer nosotros comentábamos un poquito acerca de lo que era la neurociencia aplicada, perdón, neurociencias conductuales, no conductuales, el valor que tiene nuestro sistema nervioso en nuestros procesos conductuales, en nuestros pensamientos y también la parte emocional, ¿verdad? Entonces, ejemplificamos un poquito. El día de hoy me quiero centrar en un punto que tal vez no sea mucho del agrado de todos porque es mucho la parte biológica. No voy a profundizar, tranquilos, pero es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque allí parte todo esto. Y el día de mañana nos vamos a centrar a la neurociencia aplicada. ¿Aplicada en qué área? En la educación. Para que ustedes puedan ver, pues, todos estos conceptos ya de una manera un poco más práctica. Entonces, pues vamos a dar inicio. Si tienen alguna preguntita, alguna duda, ya saben, me levantan la manito, pueden participar, activar su audio si les resulta más cómodo, o por el chat. Por cualquiera de los dos medios los estaré leyendo. Y si me olvido de leerlo, discúlpenme. Listo. Ok, chicos. Muy bien. Vamos a dar inicio. El día de hoy, pues, vamos a centrarnos un poquito en lo que es la parte de la neuroanatomía, de la cognición, la emoción y la conducta. Si nosotros explicábamos el día de ayer que todo lo que es todos los procesos mentales vienen de lo que es mi sistema nervioso, significa que cada emoción se origina en el cerebro, cada pensamiento también se origina en el cerebro y cada conducta se origina en el cerebro. Y al originarse aquí, implica que hay ciertos procesos que nosotros tenemos que tener en consideración. El día de ayer, al finalizar ya nuestro tema, revisamos o hicimos un cuadrito en el que explicábamos que si una de estas áreas se veía desequilibrada, iba a repercutir en la conducta. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Entonces, el día de hoy me voy a centrar un poquito más en esta parte biológica del ser humano. Y doy inicio en este punto. Doy inicio acá. Neuroanatomía y lo que es la neurobiología. ¿Qué es esto de neuroanatomía y neurobiología? Nosotros podemos simplificar todos los procesos que tiene el ser humano. Son bastantes. A nivel biológico son muchos y son muy estructurados, procesos muy estructurados. Pero lo he dividido de la siguiente manera para que sea un poco más simple que lo podamos, para poderlo estudiar. Tenemos primero una visión evolutiva de lo que es el cerebro, de lo que son las diversas teorías. Tenemos la teoría de Jackson, tenemos los niveles filogenéticos de MacLean. Paul MacLean es un autor que nos habla de lo que es el cerebro triuno o el cerebro triúnico, que ya más adelantito pues les voy a mencionar un poquito de lo que de las teorías que él postula. Tenemos lo que es el proceso de neuronas y de sinapsis, que ustedes ya bien lo han de conocer, las estructuras de la neurona, la neurología, impulsos nerviosos y sinapsis como tal. Ese es el segundo.
El tercer proceso es la anatomía del sistema nervioso. Ahora, las divisiones del sistema nervioso, las divisiones del sistema nervioso central, que aquí pues tengo lo que es el cerebro y lo que es la médula, y tenemos el sistema nervioso periférico. Hola Janet, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y finalmente lo que son las cortezas cerebrales. Entonces acá tenemos a los lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Toda esta información ustedes ya la conocen, ¿verdad? Entonces vamos a mencionarla de forma breve. Pero estos serían las cuatro entidades que nosotros tenemos que tener presente al momento de hablar de lo que es neuroanatomía o la neurobiología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión que ustedes tienen que tener muy presente. Siempre los investigadores en el ámbito de la neurociencia estudian el nivel celular, hacen un estudio a nivel celular, a nivel molecular, de ¿qué cosa? Del sistema nervioso. Y sistema nervioso implica todo. Entonces, allí nos hablan pues de qué, también de los sistemas neuronales que tiene la persona, cuáles son las bases neuronales para que los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores se den. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué área tiene que activarse para que yo, Carla Mora, comience a ejecutarse lo que es mi pensamiento, mi atención, mi memoria, mi lenguaje, mi aprendizaje? Todos esos procesos vienen de acá, de la base neuronal. También tengo las funciones cognitivas, las emociones y las conductas que habíamos mencionado nosotros el día de ayer. Entonces, por todo esto es que es muy importante que se tenga en cuenta estos fundamentos conceptuales que en algún momento pues, nos han dado en clases. Aquí pues tengo una imagen, un gráfico, en el que vamos a ver la visión evolutiva del cerebro. ¿Qué es lo que pueden apreciar ustedes en esa imagen a simple vista? Las diferentes formas del cerebro de cada, digamos, de cada ser humano, en este caso los animales, la diferencia de que tiene el cerebro cada animal y el hombre también, el ser humano. Ya, correcto. ¿Quién más? ¿Qué pueden apreciar? Muchas gracias, Iris. Pues Buenas está dando tardes. aquí una El evolución tamaño, tanto en lo anfibio, tanto en lo terrestre como en perdón. Nos está dando una determinación de cómo es la evolución del cerebro, tanto en lo anfibio, en lo animal y en lo humano. Gracias, Darwin. Una Jennifer creo que era, nos mencionaba un poquito el tamaño del cerebro. Sí, muy interesante esto. Y aquí viene la parte más curiosa, diría yo. Diferencias de tamaño y forma, correcto, y diferencias de tamaño y forma. El autor, que es Peña, ¿qué es lo que dice él? Él menciona, ok, denme un minuto, chicos. Ok, como les mencionaba, Peña es un autor que se centra mucho en la parte de la neurociencia. Él nos dice que el cerebro humano es el resultado de ¿qué cosa? De un proceso bastante largo. Y él nos dice que este proceso inicia desde los peces, desde allí, y desde los peces, de los reptiles, y pasa a los mamíferos. Pasa a los mamíferos. ¿Hasta qué? Hasta de los mamíferos inferiores hasta llegar a lo que es el ser humano como tal.
Ok, disculpen, es que soy muy dispersa, me distraigo. En este caso con los perritos. Miss, tiene el micrófono apagado. Perdón, Carly. Gracias. Cuando se realizó este estudio, ¿qué es lo que se dio a notar? Que hay un proceso evolutivo que se va a dar y es como un árbol que se va ramificando. ¿Con qué? Con distintos linajes. ¿Para qué? Para que cada uno de ellos tenga cierto grado de evolución a su manera. Listo. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que vemos en esta imagen? Nosotros vamos viendo que la estructura de cerebro cambia en forma, en tamaño y a su vez en las funciones que ellos van a tener. Hablando ya pues de capacidad, de ciertas funciones mentales que los seres humanos poseen y que los animales no. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, aquí en esta imagen podemos ver la diferenciación hasta llegar al ser humano. Y aún así, en el ser humano hay una gran diferenciación en cuanto a tamaño, en cuanto a volumen, en cuanto a peso, entre hombres y mujeres. ¿Qué tal, Francisca? Y eso es algo que yo a ustedes ya les he mencionado en algún momento. Si bien es cierto, el hombre y la mujer tienen la misma estructura en el sistema nervioso, la mujer tiene más redes neuronales que el hombre, lo que implica que la mujer trabaje o que sus dos hemisferios trabajen de manera más compleja. Ojo, no es que estoy diciendo pues que el hombre no tiene redes neuronales, las tiene, solamente que las de ellos son un poco básicas. Lógicos, más que nada, prácticos. Y la mujer pues es práctica y a la vez es emocional. Dice Ignacio, las mujeres son más complicadas. No, dice Michael, me Doctora. dice feminismo. Dígame, la escucho. Doctora, una consulta. ¿Qué es de cierto que las mujeres utilizamos más áreas del cerebro y los hombres solo utilizan, o sea, una sola parte del cerebro cuando hacen alguna cosa? O sea, ¿es verdad eso? ¿Sí está probado o solo es por molestar? Perdón. Ok, a ver. Eso es racismo. No, eso sería sexismo. Feminismo, feminazi. A ver, explico ese punto. A ver, cuando hablamos de, primero voy a hacer un poquito. Cuando hablamos de los animales, ellos son muy básicos, son muy instintivos. Cuando hablamos del ser humano, también hay una gran diferenciación entre hombre y mujer. El hombre no es que usa solo una parte de su cerebro, no. Tanto hombre como mujer utilizan todo su cerebro. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una predominancia en el hombre de lo que es el hemisferio izquierdo. O sea, ellos tienden a ser muy básicos, muy lógicos en su accionar. La mujer, por el contrario, trabaja con el hemisferio izquierdo y trabaja con el hemisferio derecho, lo que implica que esta parte del hemisferio derecho es la encargada de la parte emotiva de la mujer, lo que hace pues que ella cuando analiza una cosa se vea también la parte emocional. Y siempre pongo un ejemplo y lo voy a también a poner aquí. Cuando un hombre dice que está perdido, que no está perdido, y la mujer sabe que sí está perdido y le dice pregunta, literal, su cerebro le dice que no está perdido. Él no está perdido. ¿Por qué? Porque su estructura o su base neuroanatómica le está diciendo que él sabe dónde está. No, los hombres son muy básicos. Otro ejemplo que les puedo dar es cuando van a comprar. Caballeros, ¿qué hacen ustedes cuando van a comprar? Y después me dicen las señoritas, cuando van a comprar ropa. Entre más rápido, mejor. No tiene Media hora paciencia. probándome ropa hasta escoger la Nosotros que ya me vamos queda. a lo que vamos. Nosotros ya sabemos lo que Más vamos a demoran hacer. en salir que en llegar a su casa.
No tienen Mentiras paciencia. eso. Llegan con los apuntes, por eso llegan No, rápido. no, no. Los hombres vamos a lo que vamos. Ya sabemos lo que vamos a comprar. Si es un pantalón, compramos un pantalón y se acabó. Pero O Es que sea, las no es que mujeres una seamos también mujer, dogmáticos saben a al lo que momento de van. comprar. Las O sea, mujeres van a nosotros, comprar también, solo que ellas van a lo comprar que con un poco sucede es más que las de mujeres quieren tranquilidad. transformarse. Pero enseguida nos preguntan qué tal el color, si nos queda Las bonito. mujeres se complican mucho, las mujeres se complican mucho. Van por una libra de papa y salen con vinchas, Doctora, salen con un lápiz labial. doctora, en el Uy, mismo qué contexto, o sea, mentira. perdón, en el mismo contexto, doctora, y sin sí, ofender a la a los razón compañeros tiene el varones que, compañero José Luis. Van por una cosita, por una papa y terminan con Por todito el centro favor, comercial. por Pero favor, doctora, también le existen demos, hombres así. a ver, por favor, escuchemos un ratito a Lorena y después a Janet. ya, doctora, o sea, a lo que iba yo, sin ofender a los compañeros, no es mi intención, sino quiero aclarar esa duda. Dicen que, por ejemplo, la mujer puede cocinar, planchar, lavar, mientras que el hombre no puede masticar chicle y caminar al mismo tiempo. Eso dicen, o sea, no es mi compartir, solo estoy pidiendo una aclaración de eso. Ahora, que Claro, solo pero difundir los ese hombres tipo más de atrasados que las comentarios es mujeres, tirar no es verdad. histeria. No, las Claro, mujeres, pero difundir ese tipo de comentarios sin comprobación es como atacar al claro, por eso género, mismo pues, más estoy que todo pidiendo, tratar Ok, preguntando no para se yo preocupen. también ponerme a favor de ustedes cuando digan eso. Entonces digo, no, A ver, Exacto, tranquilo. doctora pero dijo que como no es te así. digo, difundir Eso ese no tipo es de así. Eso comentarios es como A dice el ver, no se compañero, es preocupen. atacar un poquito Ya al lo hombre. explico, ¿ok? Ya lo explico, no desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista anatómico. Tranquilos, ¿ya? Ya. Escuchamos a Janet, después a Ricardo. Janet, te doy la palabra. Bendiciones a todos, bella noche. A ver, hay dos cosas. Es verdad que las mujeres, en el caso de la comparación que están haciendo los compañeros, incluso usted, verdad que las mujeres, hay que ser sincera, yo soy mujer, pero las mujeres son bien complicadas. Como dice el compañero, van por un pan y vienen trayendo la leche, vienen trayendo todo. Ojo, actualmente hay hombres, hay caballeros que se hacen complicados también. Ya no solamente son las mujeres que se complican. En la actualidad, los hombres inclusive, hasta para salir, tienen que depilarse las cejas, tienen que maquillarse, tienen que verse si no tienen arrugas. Entonces yo creo que ahorita ya no depende tanto que si la mujer o el hombre es complicado. Ambos son complicados, en mi punto de vista. Disculpe la interrupción, Gracias, compañera, Janet. pero eso yo creo que más sería algo más cultural, basados en lo que está avanzando la cultura en estos tiempos, supongo que eso ha ido avanzando, entonces con eso se ha como que más normalizado ese punto que estaba explicando anteriormente la compañera. Listo, no se preocupen, yo quiero escucharlos y después yo les voy a dar... Sí, disculpe la interrupción. Le habla Francisco Guayamabe. ¿Cómo Hola. está? Disculpe. Por No. favor, compañeros, los que tienen las Disculpe. manos alzadas para que Sí, hablen, sí, por favor, porque no se está entendiendo Sí. la capacitación si todo el mundo habla en un solo momento. Los Ujú. compañeros que tienen la mano alzada sería bueno que emitan su comentario y así posterior seguir con la capacitación misma. Sí, Ricardo, te escucho. Gracias, mis compañeros. Buenas tardes, estimada Miss Mora igual. Bueno, revisando un poco algunos apuntes, interesante lo que acaban de afirmar. Es un estudio nada más, no es la verdad absoluta, pero el estudio tiene una base bastante sustentada. Fue realizado precisamente por dos científicos, un hombre y una mujer, buscando encontrar diferencias entre cerebros de hombre y mujer, Michael Mosley y Alice Roberts. ¿Qué encontraron? Si bien es cierto, la mujer tiene interconexiones entre hemisferio derecho e izquierdo que le permiten hacer varias actividades a la vez, el hombre tiene una particularidad. Tiene interconexiones, pero en cada zona del cerebro, lo cual no le impide hacer varias actividades a la vez, sino que somos más puntuales. Por el hecho mismo de que realizamos actividades un poco más enfocadas en el alcance de objetivos inmediatos. Por eso es que cuando vamos a comprar, nos enfocamos más en algo preciso. No implica esto que no pueda haber caballeros que tal vez prefieran y se demoren más en tomar una decisión, porque hay otros factores que también influyen en esas interconexiones. Eso nomás era el aporte. Gracias, Ricardo. José, muy bueno, por cierto, ya te me adelantaste un poquito.
Miss, bueno, dejando un poco lo jocoso a un lado de lo que decimos de las mujeres y todo, ¿no? Pero bueno, es verdad, nosotros los varones somos mucho más prácticos que las mujeres en el momento de tomar una decisión y de adquirir o decidirnos por algo. La mujer por lo general siempre ve muchos aspectos, analiza mejor la situación, le da la vuelta, no espérate que si alcanza, no alcanza. Un hombre va, deme una libra de arroz, ¿cuál? De 40, cualquiera, deme una libra de arroz. En cambio, ya la mujer es un poquito más, no, de tanto, deme de esto. Y sí, es verdad lo que dice el compañero Ricardo. Y es porque debido a que el hombre, nosotros usamos el hemisferio izquierdo y la mujer usa más el hemisferio derecho. Tanto porque es el hemisferio derecho donde le circula a la mujer más sangre, que es lo que yo he leído, ¿no? Y más que todo, felicidades a las mujeres porque gracias a ellas es que el mundo y todos estamos donde estamos. Para mí que lo está escuchando la esposa, por eso nos dice eso. Ok, Génesis, te escucho y doy la respectiva explicación para no causar más polémica de la que ya se ha generado. O sea, hasta cierto, buenas noches. Hasta cierto punto es cierto, pero por ejemplo, yo creo que no del todo. El compañero justamente hablaba sobre las interconexiones y todo aquello, ¿no? Pero por ejemplo, yo tengo un ejemplo latente que son de mis papás. Mi papá, él se demora más haciendo todo, o sea, vistiéndose, comprando cosas, cuando va a comprar la comida. Él quiere que todo esté justo, que le manden todo a comprar todo de una vez. En cambio, mi mamá es más práctica, más rápida, se demora más alistándose, se demora más vistiéndose, no sé si se demora menos vistiéndose, alistándose, yendo a comprar, haciendo todo lo que tiene que hacer. Quizás es porque es mamá se basa en todo eso, ¿no? Entonces, habrá una diferencia entre las mujeres que son mamás y las mujeres que son solteras, o sea, que no son mamás, quizás que no tengan tantas responsabilidades, tantas cosas que hacer al mismo tiempo. No sé, pregunto. Gracias. Ok, le explico acá, perdón, Janet, explico un poquito. Primero, el hecho de que las mujeres actúen de la manera en cómo lo hacen y que el hombre actúe de la manera en cómo lo hace, tiene una explicación biológica, tanto para hombres como para mujeres. ¿Por qué los hombres son básicos? Prácticos, no básicos, prácticos es la palabra, disculpen, caballeros, es porque su estructura anatómica es así. Ricardo dijo algo. Las mujeres tienen interconexiones entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ambas se comunican para trabajar y tomar una decisión, lo que hace que ellas, al momento de comprarse un vestido, piensen cuándo lo van a usar, con qué les va a combinar, qué zapatos tienen que ponerse, qué cartera, qué peinado, qué maquillaje. Eso es porque trabajan con el hemisferio izquierdo y el derecho. El hombre trabaja con el hemisferio izquierdo y dice, ok, un jean azul me sirve para toda ocasión, me queda con todo y nadie se va a dar cuenta. Se acabó. Entonces es porque ellos trabajan esta parte o una zona en específico para tomar sus decisiones y no están consultando con su hemisferio derecho, que es la parte emocional. Ahora bien, ¿hay diferencias estructuralmente hablando entre el cerebro de hombre y entre el cerebro de mujer? Sí, hay muchas diferencias. Una cosa que ustedes tienen que tener presente es que el cerebro de la mujer tiene, no lo digo yo, por si acaso, tiene más materia gris que el cerebro de los hombres, mientras que el cerebro del hombre tiene más materia blanca en comparación al cerebro de las mujeres. Ahora, los procesos cognitivos, percepción, memoria, atención, también están regidos por estas redes neuronales que tiene tanto hombre como mujer, lo que hace que la mujer trabaje con varios de estas funciones cognitivas y el hombre se centre solo en una. La mujer tiene varios tipos de atención y el hombre generalmente se centra también nuevamente en una. En el caballero predomina el hemisferio izquierdo. En las mujeres, ambos. Esto no significa que es una regla. Hay caballeros también que son muy emocionales. Hay caballeros que son muy artísticos. De allí surgen aquellos hombres que son diseñadores y no por eso pues significa pues que su hemisferio izquierdo ha dejado de trabajar. No, simplemente están utilizando otras redes, nada más. Pero sí que es cierto que hay bastantes
diferencias a nivel neuroanatómico de ambos cerebros. Incluso el del hombre, el de la mujer es mucho más compacto y más simétrico que el del hombre, o sea, tiene una forma más simétrica. El del hombre es asimétrico. Entonces, son más de una diferenciación. Y es por ello que las mujeres son como son y el hombre es como es. Ahora, agréguele a todo esto la parte hormonal. El día de ayer yo les mencioné que en neuroquímicos se trabajan con los neurotransmisores y la parte hormonal. Las señoritas, las mujeres, muy aparte de que están utilizando sus dos hemisferios, tienen la parte hormonal, lo que genera que sean mucho más emocionales que el caballero. Y esta parte emocional también va a interferir o también va a actuar al momento de tomar decisiones. Sí, todo tiene una explicación biológica. No es porque quiera ser así. La parte social, la parte cultural también incide mucho, pero estamos programados biológicamente, por si acaso. Espero haber despejado dudas. No soy feminista, por si acaso. Pero realmente es lo que la ciencia me dice. La ciencia me dice que hay diferencias anatómicas. Ahora, veamos acá otro punto importante, que es el sistema nervioso. Cuando yo hablo de sistema nervioso, estoy hablando de que es toda una entidad, ¿verdad? Entonces hablo de que hay un cerebro anterior, un cerebro medio y un cerebro posterior. ¿Qué es lo que hace? El cerebro anterior es lo que se conoce como prosencéfalo, que está dividido en telencéfalo y diencéfalo. En el telencéfalo tenemos las cortezas cerebrales, los ganglios basales, el sistema límbico de la persona, entre otros. Y en el diencéfalo tengo lo que es el hipotálamo, el epitálamo, la glándula pineal, y también lo que es el tercer ventrículo. Esto anatómicamente hablando. También el cerebro medio, que es el mesencéfalo. Tenemos aquí varias partes, que es el tectum, lo que es el acueducto de Silvio, ¿sí? Y tenemos finalmente el cerebro posterior, o también conocido como el romboencéfalo, que aquí ya tenemos que ver con la parte más baja del cerebro y que está hablando acerca de lo que es el puente o las protuberancias, la parte del cerebelo que encontramos en la parte baja de esta área. El mielencéfalo, donde tenemos el bulbo raquídeo de la persona. Ahora, dentro de toda esta estructura del sistema nervioso, nosotros ya sabemos que también van a estar inmersas las células que trabajan aquí. ¿Quiénes son esas células? Se me olvidó el nombre. Neuronas. Las neuronas, hay otras más. ¿Quién recuerda? Las neuronas sí, las principales. Las neuroglias. Las neuroglias, ok. Muy bien. Entonces, como ustedes bien recordarán, nosotros tenemos lo que son neuronas, que las neuronas se dividen por su morfología, o sea, por la forma en que tienen, y por la función que éstas cumplen. Entonces, por morfología, por forma, tenemos las unipolares, las bipolares y las multipolares, ¿sí se acuerdan, verdad? Ya. Y tenemos por su función, que tenemos acá 3 tipos de neuronas de acuerdo a la función. Aferentes, también aferentes, conocidas como sensoriales. Las neuronas eferentes, que son las motoras, que son las que llevan la información del cerebro a la parte motriz, y las interneuronas, que llevan la información de una neurona a otra, ¿verdad? Exclusivamente en el cerebro. Eso de acuerdo a su función. Y las neuroglias, que también tienen una función muy importante, que es bueno, tiene varias, entre ellas la principal, que es la de dar sostén a estas neuronas para que puedan funcionar muy bien. Entonces, esto me lleva a este punto. No se asuste, por favor, es nuestro cerebro, de forma colorida.
¿Qué es lo que podemos ver aquí? Nosotros en esta diapositiva lo he dividido, bueno, es nuestro sistema nervioso central y cómo está formado. Nuestro sistema nervioso central está formado por lo que es por nuestra médula y por nuestro encéfalo. Cuando nosotros hablamos de médula, Daniela me dice, ¿es verdad que tenemos más neuroglias que neuronas? Sí, es verdad. Tienes hasta 10 veces más neuroglias que neuronas, porque estas neuroglias son las que van a dar soporte, van a dar sostén a tu neurona para que si algo le pasa a esta, se pueda reparar. Entonces la neuroglia cumple esta función. Y dentro de esta pues también hay varias subdivisiones. Esta de dar sostén es una de sus funciones, tiene varias, pero es por la que es más conocida. Por ejemplo, les mencionaba de la médula espinal. Nosotros ya conocemos, ¿verdad? La médula espinal, que se extiende desde lo que es el agujero occipital, que es la parte baja o el cuello, que lo podemos ver, desde la primera vértebra hasta la vértebra lumbar. Y allí pues se va a dividir en varias partes. La región cervical, la región torácica, la región lumbar y la región sacra, que es todo lo que conforma la médula espinal. Y esto de aquí pues va a presentar varias partes. ¿Tengo que cuidar mi médula espinal? Si lo importante es mi cerebro, ¿o puedo olvidarme de esa médula? ¿La cuido o me olvido de ella? ¿Ustedes qué creen? Y si me dicen sí, ¿por qué? Cuidarla. Ya, sí, la cuido. Pero, ¿y si no la cuido, qué pasa? Si no cuido, dice Daniela, sí, porque está conectada con el cerebro. Por allí va, está conectada con el cerebro efectivamente, pero si esta se ve lesionada por algún motivo, mi cerebro va a seguir funcionando. Dice Darwin, vegetal para toda la vida, pierde la movilidad. ¿Se acuerdan de las neuronas de acuerdo a su función? Aferentes y eferentes, o neuronas sensoriales y neuronas motoras. Me sirven para eso. ¿Me sirven para qué? Para que mi cerebro pueda recibir información y que mi cerebro pueda enviar información a mi cuerpo. Si esa médula se daña, significa que mi cerebro, y mi cerebro está bien, pero que mi cerebro no va a poder enviar la información a mi cuerpo y no le va a decir, oye, muévete, oye, levántate, mueve tus deditos, mueve tus pies. Depende pues de qué alteración tenga, por supuesto. Hay varios tipos de alteraciones. Entonces es muy importante cuidarla, no porque la gente mayormente lo ve desde el punto de vista motriz. Sí, pero tiene muchas otras funciones que tenemos que cuidar. Ahora, también tenemos lo que es el encéfalo, que el encéfalo ya lo mencionamos, está dividido en 3 grandes regiones, ¿verdad? Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, lo que acabamos de ver minutos atrás. Y acá viene otra cuestión, las cortezas o los lóbulos. Entonces tenemos 4 lóbulos aquí, lóbulo frontal, parietal, temporal y el lóbulo occipital. ¿Qué es lo que pasa? Estos lóbulos son áreas funcionales y son áreas muy especializadas. ¿Por qué? Porque me van a ayudar en la recepción y en la interpretación de la información sensorial. También me van a ayudar a mí a programarme, me van a ayudar a mí a supervisar y a ejecutar una acción. Y está muy ligado pues a lo que es el proceso de comportamiento. Ahora, de todos estos lóbulos, para usted, ¿cuál es el más importante? ¿Y por qué? Pero antes de que me El frontal. Ya, el frontal. Ok, para Ignacio es el frontal. Para alguien, ¿cuál es el lóbulo más importante? Para alguno de los presentes, ¿qué lóbulo sería el más importante? El parietal.
¿Por qué? El occipital para mí. El occipital, ya. ¿Por El qué? frontal. Porque ahí va, o sea, creo que es de la visión y desde ahí va ingresando la información, algo así. Por ahí va, dice. Ok, Beatriz me dice temporal y occipital. Temporal. Veo que lo cuidan mucho el temporal. Vamos viendo, el frontal me dice Darwin. El frontal tiene como principal función, tiene muchas, por supuesto. Ejecución motriz, control de movimiento voluntario, expresión del lenguaje, funciones ejecutivas y pensamiento. Frontal. Parietal, el registro de información táctil, percepción, la percepción somatosensorial, integración de la información espacial y somatosensorial. Mariuxi nos dice, todos son importantes porque trabajan juntos y van de la mano. Correcto. El lóbulo occipital, que me dicen de este lóbulo, me ayuda con la información visual, el procesamiento espacial, y el lóbulo temporal, el registro de información auditiva, percepción auditiva y comprensión del lenguaje, y también está la memoria a largo plazo. Mi pregunta fue, para usted, ¿cuál es el lóbulo más importante? Las opiniones están divididas por cada uno de los lóbulos y hay una quinta opción de que todos son muy importantes. Sí. Efectivamente, cada lóbulo tiene su complejidad y tiene su importancia. Sin embargo, hay uno de ellos que es de vital importancia. ¿Cuál cree? El frontal. ¿Por qué crees que es el frontal? Porque es lo que nos hace ser seres humanos con el pudor, la vergüenza, lo que nos hace ser racionales y nos diferencia de los animales. Ok. David, te escucho. Cuando hablamos del lóbulo occipital en la cuestión del procesamiento espacial, ¿a qué nos referimos? Porque ese puede ser de pronto el que permite la captación del entorno. El occipital te permite la parte visual, te permite saber en dónde estás tú ubicado, te permite ver la parte de movimientos de tu entorno, de ti mismo. Eso puede ser. Ya, por allí va, Estar dice. consciente, sí. Ya, Ricardo. Considero que el frontal por dos funciones importantes: expresión del lenguaje, funciones ejecutivas y el pensamiento. Las demás son puntuales, ¿no? En el parietal tenemos el hecho de la función táctil, en el otro tenemos la auditiva, en el otro la visual, pero son más receptivas. Pero ese frontal hace una función mucho más de procesar. Por eso, lenguaje y pensamiento determinante. Frontal, listo. Última palabra. Miguel. Hola, máster, buenas noches. Hola, hola. Hola, te escucho, sí. Sí, con respecto a la función de los lóbulos, todas son importantes, es verdad. El lóbulo frontal, principalmente, las funciones ejecutivas que realizamos para poder desenvolvernos en nuestra sociedad son importantes. Pero creo que el lóbulo parietal tiene gran importancia, propiamente porque es el encargado de la información táctil, de lo que percibimos de nuestro mundo, la percepción somatosensorial, la integración de la información, en la que se encarga de la información que recibimos nosotros, la integra a nosotros y la forma parte de nosotros y la transforma para que nosotros podamos también de esa manera emitirla hacia el exterior. Otra de las funciones también que creo que el lóbulo temporal realiza es permitir el concepto del yo en sí. El lóbulo temporal lo ubica a uno en la realidad con el yo propiamente. Además de desarrollo del razonamiento matemático, creo. ¿Ya? Y otra función que creo que no me acuerdo bien, tiene funciones de control de esfínteres, que son muy importantes también, y creo que también gestiona algo de la emocionalidad. Por lo tanto, creo que el lóbulo parietal es uno de los lóbulos más importantes que permiten desarrollar la información que reciben los demás lóbulos. A ver, ya, muchas gracias. Ahora sí explico para mí, a mi criterio, desde mi perspectiva, de acuerdo a mi conocimiento. Efectivamente, todos los lóbulos son importantes.
Sin embargo, el parietal cumple una función muy importante. Cuando nosotros hablamos de procesos cognitivos, procesos mentales, ¿cuáles son los procesos mentales básicos que tiene el ser humano desde el momento en que nace? A ver, ¿cuáles son esos procesos? ¿Qué fue lo que estudió el estructuralismo primero? Sensación y percepción. Ajá. Lo primero que nosotros estudiamos en un ser humano, su primera función cognitiva básica es la sensación y la percepción. Un bebé recién está creando todos sus procesos o todas sus funciones. Y el lóbulo frontal es uno de los lóbulos que tiene mucha importancia, por supuesto, por la complejidad que tiene él para el desarrollo de una persona. Sin embargo, este se toma 15 años en desarrollarse. Obviamente los otros, el lóbulo occipital ya nace completito, desde que el niño ya nace. El lóbulo parietal es el que me permite conocer el mundo. ¿Cómo reconoce un niño, cómo relaciona un niño su entorno desde muy temprana edad? Es debido a este lóbulo. Sí, él recibe información, él recepta información, es la parte somatosensorial del ser humano. Pero nos ayuda a establecer esas relaciones desde muy temprana edad, ¿sí? Ya después lo dejan en el olvido el pobrecito, pero sí nos funciona bastante, nos ayuda muchísimo. Es muy importante. Más que nada por eso, por la parte de la sensación y de la percepción. Y esto me lleva a un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo, que es el siguiente. Un músico toca un saxofón al interpretar una melodía con su orquesta, ¿verdad? El músico realiza la lectura de las notas musicales, escucha el ritmo, la melodía, la armonía y lleva a cabo una serie de movimientos coordinados de sus dedos. Además, él va a realizar un procesamiento emocional. ¿Han visto, verdad? Algún músico alguna vez, no necesariamente un saxofonista, sino un guitarrista, un músico. ¿Qué áreas del cerebro utiliza esta persona? ¿Qué lóbulos? Temporal, parietal. ¿Dónde utiliza el parietal y el temporal? ¿En qué ejecución? ¿En qué acción? Temporal al escuchar la música de los compañeros de la orquesta y el parietal al mover los dedos. El parietal al mover los dedos. Ya, gracias Ignacio. ¿Alguien más? El parietal habla del táctil, ¿no? Y de la percepción. Entonces, la otra cuestión instintiva es del temporal. El temporal, ya muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más que me dé una explicación? ¿Qué áreas se han visto involucradas? A nivel neuroanatómico. Yo ya sé lo que pasa a nivel conductual. Quiero saber qué pasa en ese cerebro. Evelyn. Buenas noches, psicóloga. Yo también pensaría que la parte del lóbulo occipital, porque le permite poder ver, ¿no? Para poder luego interpretar y realizar el resto de actividades. Y obviamente el temporal para la audición. Veo que me hablan del temporal, me habla ya el temporal auditivo, me dicen, la parte auditiva, sí, muy bien. La amígdala también, ¿por qué la amígdala, Ignacio? Por la parte emocional, ¿no? Yo creo que es el lóbulo prefrontal, ya que este es el que procesa toda la información que se da en el entorno, ya que percibe y actúa mediante la solución de los problemas. Por ejemplo, él está tocando una melodía y debe estar a la par con sus dedos. Y todo eso es una percepción que él hace. El lóbulo prefrontal es encargado de toda esa situación. Dice Diana, todas. Sí, hay varias. A ver, muy bien, vamos desglosándolo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo muy simple que les tengo. Veamos. Entonces,
realiza una lectura de las notas musicales. Por si acaso, no soy músico. Si hay algún músico aquí, disculpará mi ignorancia muy pobre, mi conocimiento muy pobre en su área. Lectura de las notas musicales. ¿Qué lóbulo utiliza allí? ¿Qué lóbulo es el encargado de la parte visual? Occipital. Ya, aquí se activó las áreas visuales del lóbulo occipital, primer lóbulo que estamos teniendo presente. Ahora, escucha el ritmo y la melodía. ¿Qué lóbulo se encarga de la parte auditiva? Temporal. Muy bien, lóbulo temporal, allí ya van dos. Ahora, ojo, yo estoy hablando a nivel general. Si se dan cuenta, yo no estoy especificando qué circunvolución, qué área específicamente, porque cada lóbulo tiene ciertas áreas. Ahora, lleva a cabo una serie de movimientos coordinados de los dedos. ¿Qué lóbulo trabaja ahí? ¿Por qué lóbulo frontal? El encargado de la habilidad motriz. Muy bien, porque ese lóbulo frontal es el encargado de la parte motriz y aquí nosotros tenemos la parte premotora y la parte motora, lo que lleva al ser humano a tener la capacidad de poder moverse. En este caso, hacer que esta persona pueda llevar un movimiento coordinado de sus deditos, que por cierto es muy complejo, para mí digo. Y finalmente tenemos la parte del procesamiento emocional, que si no mal recuerdo fue Ignacio el que lo dijo. ¿Quién es el encargado de esta parte? Amígdala. Ya. Ignacio me menciona la amígdala. La amígdala tiene que ver con el proceso de recuerdo de la persona y la parte emocional. Que sí, si tu respuesta sí es válida. Pero muy aparte de esta área, también hay otras áreas involucradas, que es, por ejemplo, la corteza orbitofrontal y la corteza temporal, la circunvolución superior, ¿sí? Que nos ayuda a qué cosa? A que se active toda la parte del recuerdo y la amígdala como tal, para que se dé una emoción. Porque los músicos transmiten al momento de interpretar alguna canción, alguna melodía, ¿verdad? Ok, un segundo, chicos. Ok, acá Narcisa me dice, la ínsula generalmente no se la considera un lóbulo. Se dice que posiblemente puede mediar los procesos cognitivos que realizan el resto de los lóbulos. ¿Se considera cierto? ¿Cuál es el papel real que cumple al estar en el cerebro entre los demás lóbulos? Efectivamente, la ínsula, algunos teóricos lo consideran como un quinto lóbulo, otros no lo consideran. ¿Por qué? Porque esta parte está en un opérculo cerebral. O sea, cuando hablo de un opérculo, estoy hablando de que está en la parte media del cerebro. Ajá, entonces, ¿qué función cumple? Bueno, cumple varias funciones esta ínsula, ¿verdad? Y se la relaciona mucho con la parte emocional del ser humano. Esa es una de las cuestiones, porque habla de lo que yo les mencioné el día de ayer, una autoconciencia que tenga cada una de las personas. No podemos darle el papel de que regula todos los lóbulos, porque si hablamos de un lóbulo que se encargue de eso, yo optaría más por el parietal, que el parietal, todas las funciones convergen en él, todas, auditiva, motriz, visual, todas convergen en el parietal, porque el parietal es el que procesa la información y el parietal es el que te dice cómo hay que actuar. Ahora, que los otros lóbulos lo ejecuten es diferente, pero es el parietal quien procesa la información. Pero sí, tiene un poquito de todas, la ínsula, tiene un poquito de todas. Ok,
voy con otro ejemplo para ver cómo está esta parte. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cuál es esta gráfica? ¿Qué me dice esta gráfica? La que he señalado. Jugar básquet. ¿Fácil o difícil? No me gusta. Bueno, eso es aparte. Pero ¿fácil o difícil? Si no me gusta es difícil. Si no le gusta es difícil. Ya, entonces vámonos por un ejemplo más sencillo. A ver, ¿qué es lo que pasa? Alguien que baile aquí, que le guste la parte, que tenga la inteligencia kinestésica desarrollada. O sea, usted, le gusta el baile, muy bien. Francisco también. Ahora, generalmente, habitualmente, el ser humano no somos conscientes de cómo mi cerebro lleva a cabo una acción. Que generalmente lo consideramos como algo simple, como que, cualquiera puede hacer ese movimiento. Por ejemplo, cuando yo quiero algo, cuando estoy en la mesa, estoy comiendo y quiero tomar un tenedor, estiro mi manito y tomo el tenedor. Cuando quiero tomar un esfero, tomo un esfero, ¿verdad? ¿Son movimientos simples o son movimientos complejos? Simples, ¿verdad? Ahora, para lograr cada uno de estos movimientos se requiere más que improvisación. O sea, el movimiento no es que sale porque ya. Se requiere de una habilidad. Como cuando las señoritas, las damas, los caballeros están cocinando y algo se les va a caer, el plato se les va a caer. Sacan todas estas artes para buscar que ese plato no se caiga y sostenerlo, ¿verdad? En algunas ocasiones ya se cayó y se rompió. Pero en la mayoría de casos se pretende tomar un objeto. Ahora, cuando alguien nos lanza un balón en el colegio, ¿usted alguna vez le lanzaron un balón en el colegio? Séame muy franco. ¿A cuántos los golpearon? Sí. Sí, a mí también. A todos nos pasó. Pero hay personas... Yo golpeé mucho. Pero hay personas que les lanzaban el balón y ¿cuál era la reacción de ellos? Sostener el balón. Reaccionaban. Impedían que los golpearan. Había otras personas tipo Carla Mora que veía el balón y ¡pum! Aún así la golpeaban. ¿Qué es lo que pasa? En el primer caso, cuando nosotros usamos nuestras manos para cubrirnos, para reaccionar, se llevan a cabo una serie de movimientos, una serie de comunicación dentro de mi cerebro, lo que hace que ciertas neuronas están preparadas para poder actuar. ¿Cómo es eso? ¿Cuántos de ustedes fueron a una fiestita, a una matiné, y decían piñata? Estaban listos, ¿verdad? Estaban pero atentos a que simplemente los caramelos comenzaran a caer. Sacabas la funda. Sacabas la funda. Las niñas estiraban el vestido, los caballeros iban con ese pantalón que tenía bolsillos por todos lados. Ajá, sí. Pero allí ustedes estaban atentos, listos. Estábamos, porque yo también lo estaba. Estábamos listos para atacar. Allí mis neuronas estaban preparadas, porque mis neuronas sabían que iban a realizar un movimiento. Entonces simplemente estaban esperando el estímulo que les accionara para que, para que el cuerpo se pudiera mover y que pudieran coger los caramelos. En el caso de los atletas, por ejemplo, cuando van a correr, ellos están preparados, toman una posición y están esperando, qué sé yo, el disparo, la marca para que ellos puedan salir corriendo. Lo mismo pasa, mi cerebro está preparado para eso. Simplemente está esperando que me digan, comienza. Ajá, correcto, Mariuxi. Y allí también viene otra cuestión. Ahora viene el hecho de que mi cerebro tiene que trabajar cuando no ha preparado algo. Hay días en los que nosotros somos, lo diré, en el que somos un poquito torpes
y se nos caen las cosas de las manos. Ojo, no es que siempre somos así, sino que hay días en que se nos caen las cosas de las manos, que no reaccionamos y tenemos que poner a prueba nuestros reflejos, porque mi cerebro no está actuando como debería hacerlo, como en el caso anterior. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, psicóloga? Porque hay días en los que me siento torpe. No es que te sientas torpe, no es porque lo seas. En algunos casos hay torpeza motriz, pero eso es otra cosa. Es cuando mi cerebro no tiene el tiempo suficiente para reaccionar ante un estímulo y ejecutar un movimiento. Recuerden que la información tiene que subir a mi cerebro, tiene que ingresar, tiene que subir, en mi cerebro se tiene que procesar y de allí tiene que enviarla a otra área de mi cerebro, regresar nuevamente, bajar y reaccionar. Entonces, eso es un proceso bastante arduo. Entonces, el hacer esto es lo que a veces se nos complica. Por eso es que cuando a veces nos lanzan un balón y no estamos preparados o estamos dispersos, nos golpean. Y allí es el atrápalo si puedes. O sea, ver si es que tu cerebro reacciona como debería. O sea, tus movimientos también, obviamente. Ahora, estas cosas que algunos consideran banales, que algunos consideran simples, estos movimientos, suponen un reto increíble para mi cerebro. O sea, mi cerebro usted lo pone a trabajar muchísimo. Hay una autora, Krishna Shenoy. Ella, si no mal recuerdo, no es neuróloga, es ingeniera. Es ingeniera. ¿Qué es lo que hace esta señora? Ella tenía un grupo de trabajo, tiene un grupo de trabajo, en la que intenta comprender cómo funciona el cerebro y cómo este cerebro controla los movimientos en el cuerpo humano. ¿Para qué intenta comprender esto? Porque ella propone diseñar sistemas artificiales que ayuden a una persona con la movilidad. Cuando una persona tiene su movilidad reducida, cuando una persona por algún motivo no puede tener ciertos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que ella intenta hacer? Ella intenta diseñar prótesis controladas con el cerebro. ¿Se imagina? Que estas prótesis que las controla el cerebro le permitan a la persona con algún miembro, con alguna parte de su cuerpo, con alguna extremidad de su cuerpo paralizado, que pueda recuperar esa función motora. Por ejemplo, en la familia de las plegias, hemiplegia, paraplegia, cuadriplegia, ellas, es una familia. Entonces, dependiendo de cómo ha sido el daño, se inhibe una función a nivel de extremidades, a nivel físico. José. También puede deberse a la ataxia, ¿no? Es que esa es una... bueno, no sería realmente una enfermedad ni un diagnóstico, sino sería una parte que se ocasiona en el cerebelo por falta de vitaminas, creo, ¿no? Ya, pero ¿qué? ¿La parte motriz? Claro, sí. Lo que pasa es que con la ataxia más es pérdida de la coordinación, no tanto la pérdida motriz de alguna extremidad. Es cuando se pierde completamente el control, qué sé yo, de las piernas, o cuando tienes cuadriplegia de todo lo que es tu cuerpo o de una parte de tu cuerpo. Allí se relaciona más con eso. Oh, ya, ok. Listo. Entonces, chicos, en conclusión de esta pequeña parte, es muy complejo que mi cerebro produzca un movimiento. Yo, por ejemplo, soy una persona que ustedes no lo pueden apreciar, pero yo tiendo a mover mucho las manos cuando trato de explicar algo. Ustedes acá no lo ven, pero yo estoy que muevo las manos, me muevo yo por todos lados, no puedo estarme quieta. Lo que hace que ponga a trabajar a mi cerebro mucho más de lo que debería. Hay otras personas que son muy quietitas al momento de poder expresarse, ¿sí han visto? Usted puede ser así, muy controlado, pero hay quienes no lo son. Entonces, continuamos.
En esta parte que yo tengo acá, quiero hacer un poquito de mención a la neurociencia. Cuando nosotros hablamos de neurociencia, hablamos de la neurociencia cognitiva y de la neuropsicología cognitiva. Psicóloga, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. La neurociencia cognitiva se centra en las redes neuronales que tiene el ser humano, en los modelos computacionales en el sentido de que mi cerebro controla todo mi cuerpo. Mientras que la neuropsicología cognitiva me habla de los procesos cognitivos superiores y básicos. Sensación, percepción, memoria, lenguaje, atención, esos. Y los paradigmas o los modelos cognitivos, el modelo constructivista, el modelo humanista que nos han venido enseñando a lo largo de la carrera. Ahora, la neurociencia también, o la psicología como tal, converge en la psicología cognitiva, que algunos de ustedes pues ya la han de haber visto. La psicología cognitiva se centra en qué cosa? En la mente humana, en cómo procesa la información, el conocimiento, la arquitectura cognitiva y lo que son los modelos. Son tres entidades que son diferentes. En este caso, nosotros nos centramos mucho en la neurociencia cognitiva, porque vamos a revisar esto. La neurociencia cognitiva lo que quiere hacer es estudiar el cerebro y la cognición, tu cerebro y cómo aprendes. ¿Sí se han dado cuenta que hay niños que les cuesta trabajo aprender? Y no es necesariamente que la docente tiene una mala metodología o una metodología inadecuada. Es porque sí, algo ocurre en sus bases neuronales. Ustedes tienen que tener muy presente eso, que no siempre se lo analiza, pero que es muy importante. Y pues que va a incidir mucho. Ahora, nosotros también mencionamos que la neurociencia cognitiva es una disciplina que implica la unión de la neuropsicología cognitiva, de la psicología cognitiva, para establecer todas esas relaciones biológicas que se van a dar. Entonces, todo esto va a converger en algo. Todo esto va a converger en algo. Y acá pues me va a llevar a un punto. Todos los procesos cognitivos, todos, se van a apoyar en técnicas de neuroimagen. Ahora, ojo con algo. Yo estoy viéndolos desde el punto de vista neuropsicológico, desde el punto de vista de la neurociencia. Que el neuropsicólogo siempre va a trabajar de manera multidisciplinar con el neurólogo, con el psiquiatra, con el pedagogo, con el logopeda, con el psicólogo. O sea, va a trabajar, podemos trabajar como psicólogos infantiles. Vamos a trabajar con un grupo de diferentes disciplinas. Entre ellas, las técnicas electrofisiológicas. Primero, tenemos las técnicas de neuroimagen. Las vamos a dividir en dos puntos. Las técnicas de neuroimagen estructural y las funcionales. Cuando hablo de técnicas estructurales, estoy hablando que me permite identificar alteraciones neuroanatómicas, o sea, cuando hay un daño cerebral. ¿Quién me dice cuándo hay un daño cerebral? ¿Qué se considera daño cerebral? Cuando una persona tiene un derrame. Ya, cuando una persona Cuando hay tumores. ¿Se acabaron los daños cerebrales? ¿No? Daño cerebral cuando se encuentra comprometida la estructura del cerebro, propiamente, su cognición y su estructura física y cognitiva propiamente. Cuando hay un daño, ¿verdad? Sí, la parte estructural es toda la forma del cerebro. Cuando hablamos de daño cerebral es cuando hay un accidente cerebrovascular. Cuando hay una isquemia, cuando hay un derrame, cuando hay un tumor, cuando un objeto fracturó mi cráneo y perforó lo que es mi corteza cerebral. Daño estructural, se dañó la estructura del cerebro como tal.
¿Cómo sé qué daño hubo? Mediante una tomografía axial computarizada y mediante una resonancia magnética. Esto no lo hace el neuropsicólogo, sino que lo hace el médico o el neurólogo. Ajá, las aneurismas también están dentro de esto. Bueno, más son los traumatismos cráneoencefálicos, mayormente. Entonces, cuando hay un daño en la estructura de mi cerebro, la tomografía y la resonancia me permiten ver cómo está esa área, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sacan una serie de imágenes de mi cerebro para analizar cómo están estos tejidos. La resonancia magnética lo que hace es producir imágenes cerebrales de alta resolución obtenidas a partir de las ondas que emiten los átomos de hidrógeno. Entonces, una bonita foto de mi cerebro con una máquina muy carita. Y la otra técnica de neuroimagen son las funcionales. Acá miden la actividad metabólica del cerebro. ¿Cuándo utilizo esto? Por ejemplo, una tomografía por emisión de positrones. Que esto de aquí me sirve para una función muy específica, en este caso, detectar el consumo de glucosa. También la tomografía por emisión de fotones, que es la medida metabólica que permite el estudio de imágenes por la administración de lo que son los radiofármacos. Y la resonancia magnética funcional, que es la medida de oxígeno en sangre en las áreas más activas del cerebro. ¿Qué es lo que hace estas técnicas funcionales? La una ve cómo está el cerebro y la otra, ¿qué es lo que hace? Analiza cómo está funcionando este cerebro. Usted no se debe olvidar que su cerebro requiere nutrientes, oxígenos, que es muy importante, y este oxígeno se transporta a través de la sangre. ¿Sí? Glucosa también requiere. Por eso es que cuando usted está cansado, 12 de la noche, y tiene que hacer un ensayo, 5 días prácticas, tiene que hacer su proyecto de investigación, ¿qué es lo que generalmente hace usted para activarse? Un café. Descansar. Un café. ¿Y la Coca-Cola? Tomar café, bastante café. Cafeína. Un café, una Coca-Cola, un dulce, un chocolate, algunos, un arroz con menestra y una chuleta, porque se requiere fuerza, ¿verdad? Depende del tipo de estimulación que necesita el cerebro para realizar dicha actividad. Me gustó lo que Gregory menciona, depende del tipo de estimulación que requiere el cerebro. Generalmente cuando estamos cansados, generalmente lo que buscamos es activarnos y buscamos un dulce, dice Paola, un energizante también. Sí, la Coca-Cola y el café son estimulantes, sí, son estimulantes del sistema nervioso central. Que si lo recomiendo o no, bueno, eso es algo muy debatible en mí, pero lo que hace es que tu cerebro se active y que puedas rendir. Por eso es que las personas toman la Coca-Cola, por lo menos, porque los activa. Yo sugiero comer otras cosas, alimentos un poco más sanos que les ayuden, les aporten a largo plazo. No es bueno para las personas nerviosas, dice Gregory. Es verdad. Barritas de cereal, dice Darwin. Nueces, almendras, eso te recomiendo. Nueces, almendras, pasas, que cumplen la misma función, no muchas pasas por si acaso. Psicóloga, a mí me funcionan mucho las barritas de cereales. Bueno, también los frutos secos. Pero más acordarme de la docente que me mandó al ensayo a las 12 de la noche. Ay, Dios, qué horror, que te ves esta maldad. También es muy bueno escuchar música. Se concentra uno también. Bueno, en mi caso. ¿Qué es lo que pasa con la música? A ver, buen punto. Cuando ustedes dicen escuchar música, ¿a qué se refieren? Y no que me voy a poner a escuchar Shakira, Maluma, Bad Bunny, eso. Yo música de ópera, que eso me encanta, me relaja bastante. Yo pongo Música clásica. a mí me gusta poner música cuando hago mis tareas, pongo música relajante, incluso música de agua. Ok, instrumental.
Cuando nosotros queremos concentrarnos o cuando queremos que mi cerebro baje sus ondas cerebrales o que se mantenga en unas ondas cerebrales estables o estáticas, sugiero yo escuchar ciertas frecuencias, que son esas que ustedes encuentran en YouTube, que son unos sonidos muy leves, son frecuencias. Mi cerebro tiene ciertas ondas cerebrales que ustedes tienen que controlarlas, y cuando están muy estresados hacen que su cerebro, cuando intentan dormir, les duela mucho la cabeza porque no lo pueden apagar. No sé si les pasa, que no hay cómo apagarlo, porque él sigue pensando, y usted duerme y él sigue pensando, y no le permite descansar. Entonces hay que bajar esos niveles. Ahora, no nos dispersemos, que yo soy muy dispersa. Otra de las cosas que nosotros tenemos que mencionar son las técnicas de neuroimagen. Perdón, las técnicas de electrofisiológicas. Dentro de estas técnicas electrofisiológicas, nosotros tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma, los potenciales evocados y la magnetoencefalografía. ¿Por qué es importante o cuál es la ventaja de estas técnicas electrofisiológicas? Primero, mide la actividad eléctrica de su cerebro. Sí, cuando usted está muy estresado, la actividad eléctrica de su cerebro va aumentando. Esas ondas aumentan bastante. Cuando usted está relajado, esas ondas disminuyen. ¿Por qué? Porque va de acuerdo a la actividad que usted esté teniendo o que usted esté obligando a su cerebro a tener. Cuando tiene que hacer 1000 cosas a la vez y no puede con una, pero intenta hacerlas todas. Allí estas ondas van a ser un poquito más elevadas. ¿Cuál es la ventaja de utilizar estas técnicas electrofisiológicas? Ojo, no es las técnicas de neuroimagen como tal. Lo que hace es que podamos medir los eventos neuronales. O sea, analizar de manera directa qué es lo que le pasa a mis neuronas y que nos dé una buena resolución de cómo está trabajando mi cerebro. Si mi cerebro está trabajando bien, si mi cerebro está trabajando mal, si debo bajarle un poquito las revoluciones. Dice Eli, con el ruido no puedo hacer ensayos. Para mí que les mandan muchos ensayos a ustedes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el electroencefalograma, que es el que me permite hacer o me permite registrar a mí la actividad cerebral. Y es un procedimiento que no es invasivo. O sea, mediante ondas. También tenemos lo que es los potenciales evocados, que son mediciones de los cambios breves en la actividad del electroencefalograma que ocurren en un área particular. ¿Qué es lo que pasa? Los potenciales evocados, chicos, se han utilizado cuando se sospecha que una persona tiene un déficit sensorial. ¿Cómo es eso? Cuando yo creo que Juanito tiene una pérdida auditiva y quiero verificarlo, pero su oído está bien, no ocurre nada, entonces asumo yo que algo está pasando a nivel de su cerebro, entonces analizo eso. Cuando sospecho que Juanito tiene un déficit en la parte visual, pero su globo ocular está bien, entonces allí utilizo estas técnicas electrofisiológicas. Se las utiliza dependiendo de la necesidad del paciente. Ok, vamos con otro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo que es de una persona que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico. Para que me comprendan mejor, un golpe en la cabeza muy fuerte, debido a un accidente automovilístico y que presenta lesión en el lóbulo temporal. Entonces, Marcos sufrió un accidente y se golpeó esta parte en el lóbulo temporal y presenta ciertas anomalías, dificultades para acceder al nombre, está caminando, le piden que pase por favor un objeto y él no sabe cómo se llama ese objeto.
También tiene problemas en la producción oral y probablemente esté afectando lo que es la parte del habla y también lo que es la parte del modelo cognitivo normal sobre lo que es el lenguaje como tal. Ok, disculpen chicos. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Si pueden apreciar esa imagen, ¿verdad? Sí la podemos apreciar. ¿Qué es lo que nos muestra allí? Cuando nosotros sufrimos un traumatismo craneoencefálico de cualquier tipo, significa que mis funciones cognitivas se van a ver comprometidas, ya sea a nivel acústico, a nivel visual, y en otros muchos aspectos, pero estos son los más comunes, por así llamarlo. Entonces, aquí nosotros nos vamos a centrar mucho en los casos clínicos. Cuando una persona sufre un golpe muy fuerte, significa que muchas de las funciones cognitivas de esta persona se van a ver comprometidas. Por ejemplo, aquellas personas que sufren migrañas, ¿creen ustedes que en algún momento van a tener alguna complicación a nivel neuropsicológico? Yo pienso que no, Miss. ¿Ya? ¿Alguien más? No sé. ¿Quién me dice? ¿Las migrañas me pueden traer consecuencias a largo plazo sobre mis actividades, sobre mis procesos neuropsicológicos? No se asuste, Daniela, tranquila. Una persona que haya sufrido migraña, Miguel, ¿crees que pueda tener alguna complicación a largo plazo? Ya a mí me dice que sí. Yo creo que dependería del nivel de migraña que haya tenido. Puede haber comprometido propiamente la sinapsis neuronales. Sí, porque recordemos que las personas cuando tienen migraña generalmente usan medicación para combatir esa migraña. No sabemos qué repercusión o efectos secundarios esa medicación pueda tener en el desenvolvimiento y el desarrollo del cerebro, o sea, el procesos cognitivos. Diana, te escucho. Buenas noches, yo creo que sí. En el caso de mi hermana, ella tiene migrañas desde los 7 años y ha sido medicada. A los 30, casi 40 años, ya se le reventó un aneurisma en el cerebro y lo operaron. Y el doctor no supo explicar que era por las migrañas, perdón. Entonces yo creo que sí. Gracias. Sí, ya explico. Me dan un minuto, por favor, chicos. A ver, la pregunta fue, ¿creen que las migrañas tienen consecuencias a largo plazo a nivel neuropsicológico, a nivel de los procesos mentales? Sí. ¿Por qué? No sé si fue Miguel, creo que fue. Él mencionó, depende mucho de el grado, el porcentaje en cómo se presenten estas migrañas. Pero ¿qué es lo que pasa? No es normal la presión que se genera en el cerebro. No está bien, porque con el pasar del tiempo pueden generar ciertos trastornos o ciertos accidentes cerebrovasculares que puede ir desde los más leves hasta un accidente cerebrovascular muy complejo que vayan a comprometer las funciones cognitivas
de la persona. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Generalmente hay un porcentaje de personas que sufren este tipo de padecimiento, migrañas, que van a tener lesiones cerebrales, ¿sí? Entonces hay que cuidar mucho y más que nada por la parte de la presión sanguínea que pueden generar malestares a largo plazo. Así que sí, tenemos que tener cuidado con eso. Aunque se nos medique, hay que tener un poquito de cuidado, porque afecta no solamente a lo que es la cabeza como tal, sino a muchas otras estructuras que generalmente no se le dan la importancia, hablando del resto del cuerpo. Dice especialmente las que son maltratadas, las que no han tenido un buen diagnóstico, ¿correcto, Vicente? Ajá. Entonces, generan muchas alteraciones en una persona. Y pues yo siempre he sido muy... Siempre trato de decirles a las personas que cuiden mucho su cerebro, siempre. Con ciertos hábitos, obviamente, pues que me vayan a decir, a evitar que las neuronas vayan a morir. Y con eso me refiero a qué cosas. Al café, al alcohol, a las sustancias psicotrópicas. Hay que tener cuidado con eso. Listo, chicos. Entonces, a manera de conclusión de este día, me gustaría dejarles este mensaje. El sistema nervioso, ok, antes de la conclusión, Patricia. Así como mueren las neuronas, ¿se las puede revivir o reconectar de algún modo? Mi pregunta es exclusivamente porque yo tengo un niño con autismo y quería saber si algún tipo de ejercicio o las nuevas terapias que hay, bueno, son como unos cables que le pasan electricidad, algo así, ¿eso funcionaría o ya nada le ayuda? A ver, cuando estamos hablando de que hay muerte neuronal, es como ya murió la célula, muy difícilmente la vas a poder revivir. Si estamos hablando de que las neuronas tienen alguna falla, que si se las puede estimular, sí, se las puede estimular para que éstas cumplan el rol que tenían que cumplir. Si es un niño, recuerda que va a estar la cuestión de la neuroplasticidad neuronal que va a tener esta persona para reconstruir ciertas partes de estas neuronas. Pero vuelvo y reitero, no es que una vez muertas voy a buscar la manera de que estas sobrevivan, sino que cuando estas están un poco deterioradas o cuando estas tienen algún daño, allí sí se puede estimular estas células para que puedan cumplir una función. No al 100%, un 80%, pero sí se puede. Joven. Ok. Oscar. Hola. No te escucho. Ok, no sé si puedes escribir tu preguntita para yo poder leerla. Ah, ya. Ignacio nos pregunta si hoy no hay link para la asistencia. Ya nos van a contestar las compañeras, coordinadoras. Ya nos indica Iris que ya lo envían. Tranquilo, Ignacio. ¿Cuántas horas necesita el cerebro para descansar? Depende mucho de la edad. Depende mucho de la parte del desarrollo evolutivo de la persona. Si estamos hablando de un niño de meses, de un recién nacido, estamos hablando de que ese niño necesita de 14 horas a 16 horas para que se establezcan todas sus estructuras. Si estamos hablando de una persona, un adulto joven, de los 20 años a los 30 años, hasta 40 años,
requiere de 7 a 8 horas para que tu cerebro pueda descansar y pueda, él pueda restablecer las funciones cognitivas que en algún momento pues se han ido deteriorando. Porque en el día tu cerebro se cansa, sí, tu cerebro se cansa, y tú necesitas darle el tiempo a para que pueda tomar nuevamente nutrientes, tomar nuevamente fuerzas y pueda trabajar como debe de ser. De 7 a 8 horas, yo te recomiendo 8 horas. Dice cuando se trabaja y se estudia. Evelyn. Evelyn, te escucho. Buenas noches, mi estimada licenciada. Una consultita. En niños de 2 a 3 años en adelante, ¿en sí su horario normal de descanso sería? ¿De 2 a 8 me dices? ¿De 2 o 3 o de 2 a 4? De 2 a 4, ellos pueden dormir de 9 a 10 horas. Pero años, 10 horas. Ajá, y en caso de que ellos no tengan un horario, un ejemplo, si ellos no descansan lo suficiente, ¿qué es lo que pasa con ellos? Mira, ¿qué le está afectando? Ya. Cuando ustedes se han dado cuenta que los niños y los adolescentes, sobre todo, no duermen las 8 horas, los adolescentes duermen 2, 3 horas porque se quedan toda la noche viendo películas, chateando, jugando en sus tablets, en sus teléfonos. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Afecta, psicóloga, eso? Cuando son jóvenes, ellos no van a ver la repercusión. ¿Cuándo usted ve la repercusión? ¿Cuándo usted ve la consecuencia? Cuando ya la persona tiene 30 años, 35 años. Allí usted ve la repercusión de no haber dormido las horas. Si te afecta o no te afecta, sí estás afectando a tu cerebro, porque estás haciendo que tu cerebro, de que tus neuronas trabajen más de lo que deberían para que al día siguiente de no haber dormido nada o de haber dormido 2 horas, puedas estar activo. Y entonces estás sobrecargando o estás sobreestimulando estas células para que puedan cumplir, para que tú como persona puedas cumplir, porque no le has dado el descanso respectivo. ¿En dónde o en qué funciones cognitivas vemos las repercusiones? Atención, concentración en los niños, en los adolescentes, los mismos, y adicional en la gestión emocional. Los adolescentes se vuelven muy irritables. Entonces, esas son algunas. Laser. Corrido, Génesis. Hola, buenas noches, licenciada. Hola. Sí, mire, es que estaba también en el caso de los adultos mayores. ¿Cómo saldría ahí el caso de los adultos mayores? Porque siempre ellos tienen que tener lo que es un descanso más efectivo, más efectivo. ¿Qué es lo que pasa con los adultos mayores? Los adultos mayores es un poco diferente. Ellos te duermen incluso menos horas. Te duermen a veces de 4 a 5 horas, 6 horas. Y usted me dirá, psicóloga, eso es mentira porque mi abuelito se duerme todo el tiempo. Pero ellos tienen momentos. Si tú te has dado cuenta, ellos cogen y se quedan dormiditos y se vuelven a levantar. Se vuelven a quedar dormiditos y se vuelven a levantar. Pero que ellos puedan dormir 4 o 5 horas seguidas es bastante complejo. Ellos duermen máximo 5 horas, 5 o 6 horas. Más de eso no duermen. ¿Por qué? Porque ya sus estructuras son diferentes. En ellos es diferente sus procesos. Miguel, que si es bueno, que si es malo, que si ellos tienen todas, si hay alteraciones o no, pues son propias de la edad. Esto tiene que ver propiamente con de jóvenes, adolescentes, con el exceso de melatonina, ¿no? O sea, hay una investigación en que el ser humano, entre más viejo se va haciendo, menos horas necesita de sueño. Ya. Generalmente nosotros necesitamos de 6 a 8 horas, ¿verdad? Para tener un correcto funcionamiento cerebral y que nuestro cerebro pueda hacer los sesgos suficientes durante el sueño para de esa manera estar descansos. Física y mentalmente. Pero ¿qué sucede cuando este sueño se va reduciendo? Porque yo voy a hacer una retrospectiva de mi vida, digamos así, poniéndome en este punto. De adolescente yo dormía bastante. Ahora yo, a la edad que tengo, yo me acuesto a la 1 y yo a las 6 estoy despierto. O medio siento la luz y ya me despierto.
¿Qué será? ¿Que se está reduciendo la carga de melatonina propiamente o simplemente es porque ya nuestro cerebro ya se adiestra a hacer ese descanso y nos activa? Dos cosas. Primero hay que ver tu edad. Tenemos que ver eso. Ese es uno de los factores. Segundo, tenemos que nosotros tener presente algo. Todos los procesos a medida que pasa el tiempo se van reduciendo, ¿sí? Y esa es una de las causas. Pero como vuelvo y repito, hay que ver la edad. Lo que tú mencionas con respecto a la producción de melatonina es correcto. Mi cerebro a las 9 de la noche ya comienza a producir melatonina. Lo que hace que mi cerebro le diga a mi cuerpo, oye, ya es hora de descansar, ¿sí? Ya tienes que ir apagando, pero usted quiere seguir trabajando. Entonces ahí estoy sobrecargando a mi cuerpo para que trabaje. Y otro de los factores, Miguel, que puede ocurrir en tu caso, otro de los dos factores es tu estilo de vida. Si actualmente tú te levantas por trabajo o por alguna otra actividad que tú tengas que te implique levantarte temprano, tu cuerpo también se acostumbra a eso. Y también las preocupaciones que tú tengas. Si tú estás pensando mucho en algo, esto hace que tu cerebro no pueda descansar, lo que hace que tú tengas que levantarte temprano o que a mitad de la noche te levantes porque sigues pensando en eso y no te permite descansar. Esos son tres factores: edad, estilo de vida que tú estés llevando y lo que sí son las preocupaciones, el nivel de cortisol que esté generando tu cerebro. Sonia. Buenas noches, psicóloga. A mí me gustaría saber qué es lo que pasa a nivel del cerebro, hablando de las migrañas, para que se produzca el aura visual. Porque cuando tenemos migrañas, por lo general, cuando son demasiado fuertes, tenemos un aura visual. Entonces, eso quisiera saber qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que eso se presente. Ya, gracias, Sonia. Sonia nos está hablando de las partes del aura visual. Aquí tengo que mencionar algo. Cuando nosotros hablamos de aura visual, tengo que mencionar que en algunos casos viene acompañada de dolor y en otros casos no viene acompañada de esto. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Hay una nuestro estado perceptivo se vuelve muy sensible, o sea, somos como que receptamos mucho más ciertos estímulos, ¿verdad? Como por ejemplo los olores, la luz, que hace que se generen que se agudicen estos dolores que tiene la persona. ¿Qué es esta parte del aura? Esta parte del aura es cuando ocurre una sensación previo a la migraña que va a tener la persona. Previo a que comience este dolor de cabeza muy intenso. Y suele tener un tiempo de duración, que suele ser incluso hasta una hora puede tener. Pero es muy común verlo más en adultos mayores. Sonia, no sé si le pasa a alguien, no recuerdo si era a ti o a alguien de tu familia. A mí, yo he sufrido desde hace mucho tiempo estas migrañas, pero las tengo desde que me detectaron el tumor en la cabeza, desde ahí, entonces es muy frecuente y siempre empieza con el aura. Ya sé que me va a dar una migraña cuando tengo el aura visual, que obvio no puedo ver bien. Visión borrosa, cosas así, sí. ¿Verdad? Sí. Desequilibrio, falta de coordinación, todo eso ahí. Sí, es un momento previo a. Allí tienes que cuidar mucho tu presión, no sé si te lo habrán mencionado, pero esta migraña es consecuencia de algo, no es que la migraña te generó el tumor, me dices, ¿verdad? O sea, sí, yo pienso que es a raíz de, o sea, me empezaron las migrañas. Y cuando ya me detectaron el tumor, entonces me dijeron, es por eso que tienes las migrañas. O sea, las migrañas es un síntoma de un
padecimiento que tú tienes y tienes que cuidar mucho lo que es la presión, tienes que cuidar mucho eso, ojo, porque esto puede desencadenar no solamente que estos dolores de cabeza, estas migrañas en algún momento se desencadenen en algún neurisma, ¿sí? O en alguna isquemia. Entonces hay que sí ser muy cuidadosos. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 16 años. Bastante. Me vas a preguntar algo, disculpa. Eso de que ¿cómo es? Mi duda era de a nivel del cerebro, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que se produzca este aura? Algo, no recuerdo muy bien, es algo de la depresión cortical propagada, algo así creo que es lo que pasa eléctricamente, por así decirlo, en nuestro cerebro. Hay una desconexión a nivel sináptico. Ya. Ajá. Lo que pasa es que ya tus neuronas no están trabajando como deberían, sino que hay una pequeña desconexión y el mensaje no se envía de forma continua. Entonces, esto hace que se produzcan todas estas sintomatologías como visión borrosa, como en algunos casos se dan náuseas, en otros casos se dan desequilibrio que tiene la persona, previo a la producción de este padecimiento, de la migraña como tal. Ya, gracias, psicóloga. Leiser. Sí, psicóloga, es que mira, otra pregunta más también que yo tenía para captar, perdón. Ya, si yo no duermo, yo no me duermo lo que son, pongámosle 2 horas, ya, 2 horas, ya, por quedarme en mis estudios, ya, en mis estudios como tengo que hacer deberes, y yo ahí estoy forzando varias veces mi cerebro a no dormir las 8 horas como deben de ser. Eso me causaría a mí una enfermedad, me causaría algo en mi cuerpo o en mi cerebro mismo. Si no duermo 2 horas, si me preguntas si tiene alguna consecuencia Por a largo ejemplo, plazo. si yo no duermo las 8 horas, solo duermo las 2 horas. 2 horas que yo capto a dormir nomás. Yo alcanzo a dormir 2 horas nada más. Duermes 2 horas. Ya, te escucho. Yo pensé que de tus 8 horas dormías 6 horas. Ya. Sí hay consecuencias, más a nivel, más afecta tus funciones básicas, pero como vuelvo y repito, actualmente ustedes no lo van a ver, ¿saben? Ustedes lo van a ver las consecuencias a partir de los 45 años, 50 años, a partir de allí ustedes van a ver las consecuencias. ¿Por qué? Porque mi cuerpo mismo me dice que a partir de esa edad ya va a haber un deterioro, un declive de todas mis funciones. Sin embargo, si yo no cuidé bien mi cuerpo, estos hacen que se vaya acelerando ese deterioro y se pierdan ciertas funciones que yo en algún momento tuve. Pero en este momento tú no es que va a ser muy evidente, no, esto es con el pasar del tiempo, con el pasar de los años. Yo generalmente recomiendo mucho dormir, mucho. Ajá. David. Bien. Algo que... Gracias, psicóloga. Y hago relación con una pregunta que alguien hizo, pero acá tiene que ver con que sí duermen las horas normales, pero de pronto es muy farrero, o de pronto no acostumbra a dormir a tempranas horas de la noche, pero en el resto del día sí complementa. Entonces, ¿qué repercusión hay o simplemente está compensada la cuestión? No le escucho. Que duermes en el día las horas que no dormiste en la noche. Esa es tu pregunta. Claro. La cuestión es que se duermen las horas normales, pero no específicamente en el horario que es conveniente o el normal. Ya. A ver. Vamos a mencionar algo. Melanie, si dormimos esas horas en la tarde, yo puedo dormirlas en la tarde. Sí, pero lo que ustedes quieren hacer es compensar algo. Compensar o darle a tu cuerpo algo que le has quitado. Que si me ayuda o no me ayuda que físicamente mi cuerpo se revitalice. Que si es bueno o es malo, las horas de sueño, como ustedes en algún momento habrán escuchado, nunca se recupera. Porque yo pude haber dormido mis 8 horas y en la tarde mi siesta.
porque me duele la cabeza, porque quiero que mi cuerpo descanse y porque quiero estar activo en la tarde. Pero le estoy dando un extra, le estoy dando un plus, pero no puedo recuperarlas, no puedo compensarlas, no se puede hacer eso. Tu cuerpo no funciona así. La lógica humana me diría que sí, que está muy bien, pero mi cuerpo me diría que no está bien. ¿Sí? Por eso es que hay muchas personas que toman la siesta para sentirse revitalizados en la tarde y en la noche. Entonces, en el caso de las personas que hacen guardia, realmente no son muy beneficiados porque la hora específica, por decirlo así, la precisa es en la noche. No es que las horas son en la noche, sino que son 8 horas, pero que tú les puedes dar un plus, les puedes dar más descanso a tu cuerpo. Es así el caso. Perdón, fue que alzaron la mano. Okay. No, que sean las personas que alzaron la mano. Ok, Janet. Buenas noches, Magíster. Una preguntita. Le saludo a Janet Campo Verde ante todo. Verá, una persona que tenga entre la edad de 50 a 60 años de edad, ya, ¿cuántas horas debe descansar? Y además, ¿qué repercusión en el futuro puede tener? Y otra preguntita. Si tal vez esa persona también puede dar las gotitas del té de valeriana, como le dicen, como un calmante, un relajante. Porque anteriormente se lo compraba en una botica sin una receta especial. Ahora se ha convertido como receta especial en la compra de las gotitas valerianas. Ayúdeme con esos. Ok, ¿cuántas horas puede dormir una persona del intervalo de edad que tú me dijiste? Ellos, como te mencionaba, duermen de 4 a 5 horas. Pero ya porque su metabolismo va cambiando. Y esas son las horas que ellos requieren para el descanso. Pero sí va a tener una repercusión en el futuro, o sea, ya cuando se convierte en un adulto mayor. A estas alturas, ya todo lo que pasa en el cuerpo es una repercusión. Todo lo que pasa en tu cuerpo. Tú tienes que cuidar tu cuerpo hasta la edad de los 40 a 45 años. A partir de esa edad ya tú comienzas a ver ya todos los deterioros. Que puedes trabajar, que puedes buscar la manera o alguna intervención para que tus funciones cognitivas no se deterioren tan rápido, lo puedes hacer, pero ya llega un punto en el que estas solitas se van deteriorando. Allí. Ajá. De las gotitas de valeriana, no comprendí esa pregunta de que si era bueno o es malo. Las puedes utilizar, sí, porque te ayudan más que nada a la parte del relajamiento. Sí se las puede utilizar, es una manera de que la persona se relaje y pueda descansar. Ok, por aquí minutos atrás vi una pregunta, ya no me acuerdo cuál era. Dice la deuda del sueño o la duda del sueño, no entendí esa pregunta. ¿Me lo puedes repetir, Shirley? Gregory. Sí, yo tenía una pregunta. Cuando existe lo que es el dolor de cabeza, pero se concentra de un solo lado del cerebro, o sea, de la cabeza. A veces suele pasarme a mí de que me duele solo el lado derecho o a veces solo el lado izquierdo de la cabeza. ¿Cuál es la consecuencia ahí? ¿Cuál es el origen de exactamente de por qué proviene eso? A ver, el origen específico no te lo puedo decir porque pueden ser varios, ¿verdad? ¿Cómo se denominan estos dolores? Son dolores de cabeza localizados. Existen 9 diferentes tipos de dolores de cabeza y estos se van a dar de acuerdo a el área en donde vayan a surgir. Que si tiene consecuencias futuras, porque solamente me dé en un área en específico, sí, porque justamente puede dañar o las estructuras, los vasitos de esta área, o de esta área, o de esta área. Entonces depende mucho de las situaciones por las cuales estés atravesando para ver qué es lo que está originando cada uno de esos dolores de cabeza. Y también tienes que ver mucho pues cómo se dan, porque en algunos casos se dan los dolores de cabeza porque son muy ¿cuál es la palabra? Como si comienzas a sentir ciertas punciones, ciertos
como comienza en un área a ser muy latente. No sé si me logro explicar. No encuentro el término adecuado realmente para poder... Recurrente. No, es cuando tienes, sientes como que si te estuvieran golpeando un área en específica. No encuentro el término, disculpe. Intermitente, por allí va. Latente. Latentes, ajá, cuando el dolor es muy latente en uso de la área, cuando hay muchas pulsiones, correcto. ¿Las migrañas son hereditarias? Sí, hay casos en los que se han demostrado que son ciertos padecimientos que se pueden heredar, así como las enfermedades cardiovasculares, que de hecho de esta deriva. Puede ser como consecuencia de algo. Dolor constante, ajá, dolor constante. A ver. Bueno, para culminar con la pregunta de Gregory, tú tienes que tener algo presente, Gregory. Recuerda tú que cuando nosotros tenemos dolores de cabeza, pueden ser incluso por la tensión muscular. Cuando ustedes comenzaron sus clases virtuales, algunos que no estaban acostumbrados, otros ya están acostumbrados, no se han dado cuenta que cuando están muy tensos, sus músculos están muy tensos, les genera un dolor en toda esta parte, en la parte posterior de su cabeza, desde el cuello hasta esta parte, hasta la coronilla. Se da un pronunciamiento como de estirón fuerte. Ajá, eso se debe es un dolor de cabeza producido a la tensión muscular. Eso es uno de los dolores de cabeza. Entonces que nosotros tenemos que ir analizando. Ajá. Ahora, también hay otros tipos de dolores de cabeza que solamente se dan en esta parte, en todo lo que es esta parte, que usted siente una presión, un dolor muy fuerte, y es generalmente producido cuando hay una presión, la presión sanguínea se eleva mucho. Entonces, esto también genera ciertos malestares. Y así pues van a haber diferentes tipos de dolores de cabeza de acuerdo a cada una a diferentes causas. Son varias, no son unas. Diana, te escucho. Ya, disculpe, otra pregunta. ¿Qué sucede con las personas que tomamos medicamento para dormir ya durante varios años y ya no nos han podido reducir, sino que sin esas pastillas no dormimos? ¿Qué efectos a largo tiempo tiene eso? Gracias. Perdón, ¿qué efectos tiene eso a largo tiempo? Que te hagas dependiente, farmacodependiente, que no puedas conciliar el sueño sin un medicamento, que tu sistema nervioso se vea alterado, que tus funciones cognitivas se alteren, sensación, percepción, memoria sobre todo, que es uno de los procesos cognitivos que es más susceptible a ausencia o déficit de sueño. ¿Qué más? El pensamiento puede tener problemas en cuanto a el pensamiento, se suele dispersar. Esos son los problemas o las funciones cognitivas que se suelen ver alteradas. Ok, termino con Leiser. O era de minutos atrás, Leiser. Está la manita levantada. No, era de minutos atrás, la psicóloga. Ok, listo. Aquí me hacen una pregunta, disculpen. En algunas ocasiones he tenido sueños en los que me duele demasiado la cabeza como latidos dentro del cerebro. Que me hacen despertar del dolor, y una vez que despierto sigo sintiendo el mismo sueño, mucho dolor. Ok, es muy general tu ejemplo, no podrías decir qué es lo que lo está ocasionando, si puede ser un poquito más específica. Silvia. ¿Cómo estás, psicóloga? Buenas noches. Solo una consulta la puse en el chat, pero creo que se le pasó. De los niños, más o menos aproximadamente de 5 a 12 años, ¿qué tiempo ellos deben dormir? Ya 12 años, ya ellos deberían estar durmiendo 5 años, ya las 8 horas. Los de 12 años ya las 8 horas. De 7 a 8 horas, 9 horas incluso. Los de 5 años pueden dormir hasta 10 horas, de 9 a 10 horas.
Una consulta. Lo que pasa es que yo escuchaba algo sobre que, por ejemplo, los niños deben dormir temprano porque hay una hormona, la hormona que supuestamente la del crecimiento, que se activa a determinada hora, pero para que ésta se active, el niño debe tener ya, o sea, ya estar en el sueño profundo, que más o menos esto le lleva 2 horas. Que sí es cierto, sí es cierto, eso es lo que le permite el crecimiento a un niño. Por eso también es recomendable que ellos tomen la siesta. Y eso surge a partir de que la melatonina se activa. De allí se comienza, cuando la melatonina se activa, tu cuerpo comienza a descansar, el niño se queda dormido y allí es cuando tu cerebro comienza a trabajar para que este niño lleve un buen proceso, en este caso de a nivel físico, que se dé el crecimiento. Pero, por ejemplo, hay una hora determinada que, por ejemplo, se diga a las 12 más o menos, o sea, no. A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche. A partir de las 9 de la noche tu cerebro comienza a producir melatonina y a partir de ese momento ya tu cuerpo debería estar descansando. O sea, sea que niño o sea más adulto. se debe acostar a las 8. Bueno, eso ya queda muy a criterio personal de la familia, pero si es un niño de 5 años, sí se sugiere que se acueste por lo menos 9 de la noche y esté durmiendo 9, 10 de la noche. Ahora, que el niño tenga un horario diferente de dormir, porque así lo ha venido llevando desde mucho tiempo atrás, también es válido, pero tu cerebro a partir de las 9 de la noche es un tiempo estimado en el que él ya está produciendo melatonina para que tu cuerpo descanse, para que el cuerpo del niño descanse. Ajá. Muchísimas gracias. Y para los que están al otro lado del mundo, se maneja con el reloj que tenemos todas las personas, con el reloj biológico. Michael, yo mira. Miss, una pregunta. Mire, yo cada vez que yo duermo en la tarde, cuando yo me levanto es un dolor de cabeza como si me hubieran dado un martillazo en la cabeza. Horrible, fatal. Y cuando tomo café es lo mismo. Pero no sé eso a qué se debe. Yo le digo al doctor y el doctor me dice que eso es algo normal. Bueno, algo normal yo no lo consideraría normal. O sea, eso es lo que me dice el doctor, porque cuando yo voy al doctor yo le digo, ¿por qué? Dice que es algo normal. Ya, creería yo, porque igual no conozco todos los pormenores y estaría dando una información errónea, pero creería yo mucho que no estás descansando lo adecuado y trata de no darle cafeína a tu cuerpo, porque eso lo que va a hacer es alterar tu sistema nervioso y por ende alterar todas tus funciones cognitivas. Entonces trata de nada de café, nada de coca, nada de Coca-Cola, nada de esas cosas. No, yo no tomo café negro. Por ejemplo, es de repente, digamos, como una vez al mes tomo café, pero cuando tomo café me duele la cabeza y no puedo dormir, me desvelo hasta el siguiente día. Ya, y no me da sueño toda la mañana, toda. Pero yo no tomo café. Lo que pasa es que está acelerando tu sistema nervioso y parece que no estás acostumbrada. Entonces, a mí también me duele mucho la cabeza cuando tomo café y mi cuerpo no está acostumbrado a eso. Pero es la mía entonces. Cintia. Miss, buenas noches. Yo le pregunté por el chat, pero no, creo que también se le pasó la pregunta. Yo trabajo lo que es en un call center, paso como 6 horas en una computadora al frente, 6 horas recorridos. Y desde que empecé a trabajar estoy con migrañas. ¿Tendrá algo que ver eso? Allí tiene que ver más con el desgaste que estás teniendo a nivel mental. Estar enfrente de una computadora te desgasta bastante a nivel físico, hace que la parte visual también se desgaste más que nada, y si no utilizas lentes también va a haber un desgaste bastante grande y eso te genera los dolores de cabeza, te genera dolor de cabeza, presión en ciertas áreas específicas, irritación en los ojos, pero es más que nada por el computador. Listo. Ok, niños, hasta aquí nomás, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, a manera de conclusión, el sistema nervioso es el objeto de estudio de las neurociencias, ¿verdad? Y por lo que es fundamental conocer su estructura, cómo funciona y comprender las bases cerebrales, ¿verdad? Para saber dónde surge la cognición, el aprendizaje y por qué se da pues, el comportamiento que tenemos cada uno de nosotros. Muy importante.
Dale, muy bien chicos, ha sido un gusto para mí pues poder acompañarlos este día. Les agradezco por la presencia de todos ustedes, por su tiempo, por su paciencia y pues por haberme permitido compartir todo este momento. No sé si las coordinadoras deseen quedarse con los chicos un ratito. ¿Me confirman, por favor? Se me cuidan mucho. Buenas tardes, muchas por su intervención, excelente capacitación. Para los compañeros, por favor, pueden ya ingresar a registrarse, ya se envió el link. Compañera Alison, ¿va a indicar algo? Listo, entonces he dejado a Alison como hospedadora, yo me retiro, un gusto chicos, se me cuidan mucho, sí, pasen bonito. Alison, te dejo como hospedadora, ¿sí?